buen día. En esta ocasión, continuando con el estudio del libro de los Hechos, nos vamos a Hechos 11, del 19 al 26, en donde nos habla de la iglesia en Antioquía. Esta parte de la palabra de Dios es tan importante porque de aquí, de la iglesia de Antioquía, partimos a la predicación de la palabra de Dios hacia el mundo entero. ¿Por qué les digo esto? Porque la iglesia de Antioquía es el símbolo de la predicación de la palabra de Dios a los gentiles. Y voy a leer, y dice Hechos 11, 19. Ahora bien, todos los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estos a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos aquí cómo la palabra de Dios comienza a esparcirse al mundo entero. Y esta es la orden que Dios les dio a los discípulos al comienzo, pero ellos no estaban tan seguros de eso. Y haciendo un recuento, voy a regresarme un ratito al libro de los Hechos mismo, Hechos 1 del 7 al 8. Y dice la palabra de Dios, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo será liberado Israel? Y el Señor les dijo, a ustedes no les toca saber las razones ni los tiempos que Dios en su sola potestad tiene para ustedes, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seas testigos, 1, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto va como en cascada, y esto aconteció poco a poco. El Señor Jesús iba metiendo en la idea, en la mente de los israelitas, en este caso de los discípulos, de los apóstoles, la idea de que la palabra de Dios no solamente era para ellos, sino para el mundo entero. Y así fue como aconteció cuando por la persecución que hubo a causa de Felipe, que fue el que le mataron, por el celo de estos israelitas, de los fariseos, fue esparcida la palabra de Dios por la persecución que hubo de los cristianos. Llegaron a Samaria. Felipe llegó a Samaria y predicó la palabra de Dios, y los samaritanos estaban tan deseosos de esto, porque el Señor Jesucristo ya estuvo ahí en Samaria 2 días, y se quedó y les anunció el evangelio, la palabra de Dios. Y cuando llegó Felipe, esto se encendió como un fósforo, y muchos samaritanos aceptaron al Señor, y hubo una gran congregación allí. Esto, como dice la palabra de Dios, llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y fue enviado para allá, para Samaria, Pedro y Juan. Cuando ellos llegaron, impusieron las manos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí se dan cuenta que no solamente los israelitas, sino los samaritanos, que también eran familia de los israelitas, pero ellos eran desechados, eran menospreciados, porque eran ellos una raza que había sido mezclada. Imagínense, es como la familia mismo, pero lejana. Y ahora viene la palabra de Dios, ¿a qué? A todas las personas. Y Dios le dijo esto a Pedro, cuando a Pedro le dijo, tienes que ir a la casa de Cornelio a anunciar la palabra de Dios a los a Cornelio, que era un gentil. Él dijo, no, él es un gentil, y nosotros no fuimos enviados a ellos. Y el Señor le dijo que no. Fue a la casa de Cornelio, predicó la palabra de Dios, y el Espíritu Santo fue derramado. Y en este caso Cornelio y todas las personas que estaban con él, sus siervos, fueron convertidos al Señor. De esto ya tuvo una idea Pedro, que la palabra de Dios no solamente era para ellos. Y cuando llegó la noticia que había en Antioquía una iglesia que era solamente de gentiles, ellos no creyeron y mandaron a Bernabé para allá. Cuando llegó Bernabé, vio una iglesia formada. No habían ido ellos, ni no habían ido los discípulos, ni los enviados. Esa iglesia se formó, ¿por qué? Por causa de varones llenos de amor del Espíritu Santo, que fueron esparcidos por todo lado. Ahora vemos
que nosotros podemos ser esas personas que sin protagonismo, sin dejar que el orgullo o mi incapacidad me limite a dar a hacer la palabra de Dios. Es importante que nosotros sepamos que Dios puede utilizarnos en cualquier forma, en cualquier momento y en cualquier lugar, como pasó en este caso, porque dice aquí la palabra de Dios en Hechos 11:20, dice, y había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando pasaron a Antioquía hablaron a los griegos también la palabra de Dios. Los griegos fueron personas que no eran judíos y aceptaron al Señor. Esta iglesia se comenzó a formar allí en Antioquía, y Antioquía fue el lugar donde se esparció la palabra de Dios. Y cuando estos supieron en la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé. Bernabé se congregó ahí y se dio cuenta que nació esta iglesia ahí no solamente con los israelitas, sino había la gran cantidad de hermanos que eran gentiles. Y él no regresó a Jerusalén, fue directamente a Tarso a buscar a Pablo, porque Pablo fue hecho y transformado por medio de la palabra de Dios por Jesucristo personalmente. Cuando regresaba de Damasco, él fue transformado. Y él estaba esperando alguna guía, alguna dirección, porque él predicó la palabra de Dios enseguida. Y cuando se reunió con Bernabé, ellos los dos juntos fueron a Antioquía. Y ahí se congregaron durante todo un año. Y desde aquí nació la iglesia para el mundo entero. Nos damos cuenta que es necesario que nosotros podamos, dejando a un lado, como les dije antes, el orgullo, la mentalidad de decir que no, que la palabra de Dios solamente debe ser enviada o predicada por el pastor o por los líderes de la iglesia, por los diáconos. No, cada uno de nosotros tenemos la obligación, la oportunidad y la fe para ir con la palabra de Dios a todo el mundo. En primer lugar, como dice Samaria, en primer lugar Israel, o sea, mi propia familia. Luego de eso Samaria, que es de la familia que está muy más lejos. Y en tercer lugar, hasta lo último de la tierra, nuestros amigos, los compañeros, las personas que se ven con nosotros. Debe ser predicado el Evangelio en ese orden. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo se va a manifestar. Tiene que salir de nuestra conciencia, de nuestra idea, de nuestra mente, de nosotros ser los protagonistas, decir, todo el mundo debe saber que yo soy un buen cristiano y predico el Evangelio. No, hágase usted eso, deje que el Espíritu de Dios comience a hacer milagros, a predicar el Evangelio a toda la gente. Hay que dejar a un lado nosotros ese orgullo de ser protagonistas, de que todos sepan que yo soy o que yo trabajo para el Evangelio. Eso está de lado. Debe cambiar nuestra mentalidad, haciéndonos dar cuenta que no importa lo que yo soy, lo que importa es mi decisión, lo que importa es lo que yo quiero hacer para Dios. Eso es lo más importante en mi vida. Y dejemos que nosotros seamos la Antioquía para llevar el Evangelio a todas las personas. Que Dios les bendiga. Eres tú mi escudo.